Estás viendo Evolution Magazine. De Salud al Día, desde acá de la ciudad del Tigre. Estamos gustosamente en el Hotel Eurobuilding Express, agradecido por supuesto con sus instalaciones y la atención que ha tenido hacia nosotros. Me encuentro en esta oportunidad con la doctora Ana Farías, pediatra, y vamos a tocar un gran tema, pero antes vamos por supuesto a darle la bienvenida a Evolution Magazine. Qué placer, doctora. Muchísimas gracias, bueno, un placer para mí de verdad estar acá en los canales de Anzoátegui TV. Así es. Sí, Ingrid, bueno, un placer. Encantada porque además, aprovechando esta visita al Tigre, me encanta porque también vamos a tener médicos acá y un tema, doctora, que está muy en boga, que cuando pensamos que esto estaba bajando, resulta que no, sigue, que es la triple epidemia. Y entonces la gente en este momento que nos está viendo a través de la pantalla de su televisión, respira hondo como lo hice yo y dije, ya va, espérate, esto aún continúa. ¿Cómo digerimos esto de la triple pandemia? Así es, o bueno, epidemia. Tristemente, Ingrid, seguimos. Esto no es algo nuevo en realidad para nosotros, la comunidad o el personal de salud, y sobre todo los médicos que manejamos la parte pediátrica, porque siempre estamos luchando con los virus, ¿no? Y siempre teníamos en juego dos de estos triples, de esta tripleta que tienes aquí, que ya conocíamos perfectamente hace años atrás. La que se nos une es el COVID. Entonces, estos tres nombres son virus sincitial respiratorio, muy conocido por todos nosotros, virus de la influenza y el virus del COVID o del coronavirus. Vamos a ir desglosando, porque el COVID, bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene en tendencia, pero estos dos, sobre todo el primero, quizás mucha gente, a pesar que usted dice que han lidiado por muchos años, a lo mejor muchos no asocian cuál es este virus. Bueno, fíjate, eso es un virus, obviamente, dentro de él hay varias clasificaciones o varias familias dentro del virus sincitial respiratorio. Y él es el productor o el principal productor de lo que conocemos coloquialmente como la gripe o el resfriado común. Él es, como te digo, es el número uno, sobre todo en la edad pediátrica, desde los cero, desde el mes cero hasta la adolescencia, sobre todo con un pico entre lo que son los 2 y los 5 años. Entonces son esos niños o esa gripe que siempre va circulando, sobre todo en los meses o en el clima más frío. Sobre todo nosotros acá, bueno, en Venezuela tenemos apenas 2 estaciones, pero esta estación que siempre tiende a tener más frío, por supuesto, es donde prevalece o circula muchísimo más. Entonces, siempre hemos tenido prevalencia de virus sincitial respiratorio en esta época. Ahora, obviamente, está mucho más. Obviamente, los niños los sacamos más. Se expusieron ahora otra vez a la escolaridad. Otra vez están en todas las actividades extracurriculares o extraacadémicas, hay más, siguen teniendo amor, porque recuerden que los niños, y ellos son uno de los principales transmisores, los niños no saben controlar cuánto te tocas, cuánto se toca la nariz, cuánto se toca la boca, cuando abraza o de repente le da un beso o agarra las manos de otro compañerito, y de ahí se va propagando poco a poco. Entonces el virus sincitial respiratorio es súper conocido y es lo que conocemos como resfriado común. Fiebre, tos, rinorrea, coriza, que es lo que es la conjuntivitis o ese color rojo a nivel de la conjuntiva, y ese moco. No, doctora, un moco fluido y eso es estornudo, achú, es el número uno que uno siempre piensa es virus sincitial respiratorio. O que conocemos así coloquialmente, una gripecita. Una gripecita, él es la gripecita. Hace años atrás o unos años atrás, sobre todo desde el 2014 para acá, tenemos el boom de la influenza. Entonces a esta gripe se le une esta gripe que es mucho más fuerte, que así como el COVID tuvo su época de endemia en muchos países, y nosotros gracias a Dios en Venezuela, como no tenemos tanto el clima fuerte, frío, como lo tienen en otras estaciones o en otros países, nos aplacamos en él, pero él también fue productor, o es todavía, de mortalidad por él, o sea, causa esa gripe que te llega a ser incluso ser mortal. Entonces, para eso se sacó una vacuna que se conoce como la vacuna de la antiinfluenza, donde la mayoría de las veces son tetravalentes, es decir, tiene 4 serotipos de virus allí, entre ellos el H1N1, H2N2 y aquello que va circulando
durante ese año hay prevalencia, obviamente ya eso está estudiado, la prevalencia que puede tener en el momento o en el ciclo. De hecho, es una vacuna que sale anual y que deberíamos todos tenerla anualmente. Fíjese, doctora, que una de las cosas que llama la atención acá, voy a empezar de atrás hacia adelante. Cuando llega el COVID, que empieza a circular que todos teníamos que estar con tapaboca, por supuesto muchos mitos, realidades, suposiciones donde decían los adultos están con tapaboca, los niños no les hace falta, y pasó un buen tiempo para que viéramos casos de niños con COVID. Luego, cuando empezaron a circular las vacunas en otros países y luego llegaron a Venezuela, muchos padres y representantes actualmente dicen, yo no voy a vacunar a mi hijo. Eso es hablando del COVID. Si nos vamos un poco más atrás, entre las vacunas habituales que todos conocemos para los niños, esta vacuna de la gripe no es, o de la influenza, pero para la gripe, para que entiendan un poco más coloquial, no es algo que los padres normalmente digan, lo vemos más en adultos. ¿El niño se debe vacunar sí o sí siempre con esta vacuna de influenza? Sí, por supuesto que sí. De hecho, la vacuna viene aprobada a partir de los 6 meses de edad. A partir de esa edad ya puede colocar una dosis que se repite a los 2 meses cuando es la primera vez y ya luego anual. Así como sale todo el mundo, como todos los adultos, sobre todo se dice incluso para menores, para lo que son los 6 años y los 6 meses y los 2 años, y para los mayores de 60 años, porque obviamente su sistema inmunológico está más propenso a que les pueda producir o la gravedad de la enfermedad a través de estos tipos de virus. Pero lo podemos utilizar a partir de los 6 meses todo el mundo. El deber ser es que sean todos. ¿Qué pasa aquí, Ingrid, en detalle pues técnico? Tristemente en Venezuela no contamos con la colocación de la vacuna de manera gratuita para toda la población. Cuando viene es para los mayores de 60 años. O a veces incluso esa que se puede colocar en niños más grandes, entonces dejan algunos que lo utilizan para los niños de 6 años en adelante. Pero los que están por debajo de esto, de manera gratuita, están desprotegidos. Entonces, ni modo, hay que cancelarlo, hay que hacerlo de manera privada. Y por supuesto, como dices tú, no tenemos la educación de esa vacuna, de la importancia que tiene, porque bueno, dentro de lo que cabe, superamos la gripe. No, eso tenía una gripe súper fuerte, pero bueno, la atacaron, usaron de todo y bueno, manejaron la gripe allí. Obviamente ese tipo de gripes son a veces esas neumonías que se súper complican, que pueden llegar incluso a un derrame pleural, que necesitan colocarle un tubo de tórax, etc. Y a la final viene siendo por influenza, por un virus sincitial respiratorio, que obviamente no tratamos a tiempo. O esa gripe que dice, doctores, que no se le quita la gripe nunca. Achú, moco, después los mocos son verdes, etc. Claro, se va contaminando ya con bacterias que ahora sí te van a producir otro tipo de cuadro y complican la situación. Y quedamos en un círculo vicioso. Y quedamos en un círculo vicioso. Una de las cosas que está pasando actualmente, comenzaron las clases hace poco y durante muchos años yo escuchaba de madres y padres que decían, mi hijo no sale de una gripe, mi hijo vive enfermo, y era normal porque evidentemente lo que usted decía al principio, los niños tienen ese cuidado de no tocar, de no abrazarse, de no agarrar y meterse algo a la boca, y siempre se había escuchado este círculo durante mucho tiempo cuando los niños comenzaban una actividad escolar. Hoy en día se complica más porque tenemos que a todo llamamos COVID. Sí. Usted tiene una rinitis y eso es COVID, usted tiene una alergia y eso es COVID. Ahora, con esta situación de influenza, de COVID, de las lluvias, ya no sabemos ni siquiera qué tiene el niño. Yo quisiera en la próxima parte hablar un poco acerca de cómo reforzar el sistema inmune, hablar por supuesto acerca de la vacunación, lo importante que es, porque parece mentira, pero hoy en día todavía hay mucha gente que no se ha vacunado del COVID y mucho menos a los niños, me parece grave. Eso lo vamos a hablar en la próxima parte, conversando con la doctora Ana Farías, médico pediatra, desde acá en las instalaciones del Hotel Eurobuilding Express. No se vayan. Ya regresa Evolution Magazine.